Ya, vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor bendiga este tiempo, porque no va a ser mucho, porque tengo que ir a cenar algo. Así que vamos a orar. Pedir que el Señor bendiga esta clase. ¿Vale? Señor, gracias por tu bendición, gracias porque estamos juntos, gracias porque te has permitido que los muchachos estén conectados. Tu bendición esté en medio de nosotros, Señor, y permite que esta clase sea un tiempo especial. Gracias, Señor, en tu santo nombre. Amén y amén. Bien, bueno, entonces, hoy día, ¿cierto? Nos corresponde terminar de revisar o observar lo que es homilética, y yo quiero darles el inicio de lo que es la segunda parte, de la parte de ganando con la gente, ¿ya? Para que entiendan de qué se trata, cómo es, y se entusiasmen con esta parte. Lo primero que quiero mencionar es que por no ser un tema bíblico, no lo tomen como que esto es como un cacho y nada que ver, y nosotros en el instituto estudiamos Biblia, que sé yo, sino que sepan apreciar también este tipo de información porque es bastante útil. Tiene bastante concepto motivacional y psicológico, entre comillas, pero la ventaja es que de hecho el autor es un pastor. Entonces tenemos la interacción, digamos, del aspecto espiritual, por así decirlo, con el aspecto de liderazgo vivencial. Y es un autor súper reconocido, ¿ya? Entonces, lo primero que quiero es que verificar o ver el tema de homilética, ¿ya? Entonces, nosotros deberíamos haber terminado ya todo el, el libro de homilética, ¿ya? Entonces, están viendo lo que yo veo, ¿cierto? ¿Me confirman si están viendo? ¿Con un dedo o algo? Sí, pastor. Ya, ok. Entonces, teníamos que hacer las tareas y obviamente no lo voy a revisar las tareas ahora, ¿ya? Pero básicamente son qué significan los sermones, cómo se hacen, qué consisten los métodos, ¿ya? En la semana 4 que había, nombre de la recomendación, una buena introducción, una buena conclusión, ¿ya? Y esto, realizar los trabajos prácticos. Acuérdense que yo le dije que lo voy a evaluar con una predicación, con un sermón, y básicamente quiero revisarles el cuaderno con su trabajo la próxima semana. Ya la próxima semana en Arica, creo que esta parte esté lista, esté completa. Si le falta hacer una predicación, todavía tiene una semana para hacerlo. ¿Ok? ¿Ya? ¿Hay alguna duda respecto de algún tema de homilética? ¿Alguna cosa que quisieran comentar? Ahora en su micrófono va para escuchar un sí o un no. ¿Tú? No, No, no nada, no nada acá, pastor. ¿No? Por el lado tuyo, Tere. ¿Alguna duda, algo, Tere? ¿Es homilética? En- ya, la revisión del cuaderno es con las tareas de toda la Sí. semana. No, de esta Ay, de la semana 3, que para nosotros es la 1, y la semana 4, que para nosotros es la 2. ya. Ya va. ¿Ya? ¿Alguna duda, algo? No, no. Ya. Bien. Entonces, solo quiero hacer un pequeño hincapié respecto a lo que es la introducción y la conclusión de un buen sermón. ¿Ya? Si revisamos lo que nos muestra el estudio, ¿ya? Son la parte que no es como tan asociada a los aspectos bíblicos, por así decirlo, sino que más bien es lo que nosotros somos capaces de conectar el mensaje que el Señor ha puesto con algo que sea llamativo para la hermandad o las personas que están escuchando, y la conclusión determina cierto final del sermón. Entonces, si recordamos las cualidades de una buena introducción, debe ser llamativa, ¿ok? Es como cuando, no sé, porque Lalo pone una película o una parte de una película, cuando yo cuento alguna anécdota o algún aspecto asociado,
Dante Gebel, cuando parte sus predicaciones, si ustedes pueden ver las predicaciones de Dante Gebel, que son cortitas, 28 minutos, 25 minutos, no más que eso, siempre hay 1 o 2 minutos de introducción. Siempre dice en tal parte vivió, pasó tal cosa, y después empieza a predicar. Bueno, en realidad no hace un desarrollo bíblico en general, pero hace una muy buena instrucción. ¿Ya? La instrucción debe ser llamativa, debe ser clara, ¿ya? No oscura. Cuando alguien hace una introducción difícil de entender, la gente queda como perdida. Debe tener unidad, que se conecte con lo que se va a hablar y debe ser breve. No podemos estar hablando de una introducción de un sermón que puede durar, no sé, pues más del 50% del sermón, no puede ser. Es una pequeña parte, ¿ya? Qué sé yo, si, no sé, por ejemplo, denme una sugerencia de un tema que podría ser cualquier cosa para predicar, a ver, o, por ejemplo, a ver, cualquier cosa, a ver, ¿cuál? La tentación. La sermón tentación, ya, por ejemplo, la tentación, el tema es la tentación. Queremos predicar de la tentación, el Señor puso en nuestros corazones, queremos que predicar la tentación. ¿Cuál podría ser una buena introducción? Ya, algo que sea llamativo a la gente, ¿ya? A la persona que va a escuchar. ¿A qué se asocia la tentación? Con, eh, con la oportunidad de hacer el mal o de hacer el bien, o que el mal se presente. Entonces, uno puede poner un ejemplo de una persona, de un compañero, de uno mismo, poner o hablar de que en la práctica todos en el día a día estamos sujetos a tentación, por ejemplo, los trabajos, contar que en el trabajo te dicen, oye, dale nomás, si esto pasa así nomás, nadie se da cuenta, dale nomás, entonces que no falsea la factura, que cosas que son del día a día que la gente puede engancharse con que, mira, también estoy tentado en ese aspecto. Yo pensé que era solo pensando en una mujer distinta de mi esposa o un hombre distinto a mi esposo, como que las asocia a la tentación. No, es más grande. Y la gente queda enganchada con ese concepto. ¿Ok? Entonces, cada mensaje que nosotros tenemos, eh, deberíamos tener una introducción. Y a veces en los mensajes lo más difícil de encontrar es la introducción. ¿Ok? Entonces, el Lalito, por ejemplo, pone a veces, engancha con algunas partes de las películas. Entonces la gente queda enganchado con un tema y después empieza el Lalito a hablar. ¿Ya? Yo a veces pongo ejemplos, no sé. Entonces la idea es que la introducción sea breve, sea modesta, específica y clara para que la persona sepa de qué se va a tratar el mensaje. Tampoco se trata de hacer una introducción que hable de algo que no tiene nada que ver con lo que se va a predicar. ¿Okay? Luego que se hace la introducción, se engancha a las personas con el tema que queremos saber. eh, ¿Se acuerdan? Creo que cuando prediqué algo de la Navidad, empecé a hablar de los días, el día de cada uno, algo así, no me acuerdo. No me acuerdo exactamente, pero traté de engancharlo con que cada uno tenía un día especial. Había en X día que uno recordaba, qué sé yo, algo así. Pero la introducción en el mensaje que les voy a hablar, tienen que pensarla bien. Porque, por ejemplo, hay muchos predicadores que no predican con introducción, van directo a lo que dice la Biblia. Pero en este caso tiene que hacerlo con introducción, ¿ya? Para llevar el sermón bien, con un buen bosquejo. Después, cuando usted predica, bueno, lo hará como quiera, pero por lo menos mientras en este estudio tiene que hacerlo como sale el bosquejo. Luego que se hace la introducción, se presenta el tipo de sermón textual, tópico, narrativo, expositivo, el que sea. La idea es que esto termine con una conclusión, no solamente entregar la información, no solamente entregar la enseñanza, sino que cómo se conecta esta enseñanza con nosotros. Cualidades de una buena conclusión debe ser clara. Es la parte del sermón donde el predicador llama a su auditorio a una determinada acción o decisión. ¿Ya? La conclusión, o lo que yo le llamo la aplicación, debe llevar a, a que el sermón te conecte contigo. O sea, podemos estar hablando de los profetas del Antiguo Testamento y hablar de la genealogía y qué sé yo, y cómo eso se conecta conmigo. ¿Entiendes? O sea, todo lo que está en la Biblia, uno dice, ¿para qué sirve la genealogía? Por ejemplo,
no deberían estar. Alguien diría, no, si hay alguien que está ahí puesto en esa genealogía es porque tiene un propósito. Imagínese salir en la Biblia, ya es alguien que en el cielo va a decir, yo compadre, yo salí de la Biblia, un loco. Entonces, y ahí usted lo puede conectar, ¿no? Asociando que cualquier cosa que usted predique siempre tiene que llevar a un compromiso o una decisión. Por ejemplo, en el caso de la genealogía, ¿cómo estos hombres fueron capaces de aparecer en la genealogía de Jesús? ¡Oh, qué tremendo honor! Y usted pesca la genealogía y dice, ¿qué es lo que hay? No hay nada, no hay nada relevante. Claro que hay cosas relevantes. Está en la genealogía de Jesús, por lo menos. Está Ruth, que es una moabita, ¿cierto? No era el pueblo hebreo, y cómo está ahí, po. Y ahí, y así, ahí, y creo que hay otro más, no me acuerdo. ¿Ya? Entonces usted puede ir armando de cualquier cosa. Ya, obviamente hay mensajes mucho más potentes y pasajes mucho más potentes que la genealogía para armar una conclusión. Debe tener unidad, o sea, la conclusión tiene que ser coherente con la exposición del mensaje que usted ha entregado. Y debe ser breve. Tampoco podemos estar haciendo una tremenda aplicación. Ahora, si usted se recuerda, veamos un poquito lo que estuvimos cercanos en el campamento familiar. ¿Se acuerda que yo le había contado que había una pastora que predicaba bastante poco y mucha administración? Era la pastora Jessica. ¿Y concuerdan ustedes conmigo que hizo eso, no? Cuando le tocó predicar el sábado en la noche. Si pueden desbloquear sus micrófonos, pueden corroborar eso, Amén. Sí, sí, ¿cierto? De hecho, en estricto rigor, ¿usted se acuerda de qué predicó? propósito, El propósito. propósito. ¿Ya? ¿Cierto? Predicó el propósito. Pero ¿qué pasaje en la Biblia ocupó? Hoy estaba recansado, me acuerdo más del video de José. El propósito que tenía con José. ¿Cierto? Quedó más imagen, audio, imagen. Tere, ¿te acuerdas de algún pasaje que haya usado la pastora? No, no. No usó ningún pasaje. ¿Se fijan? Podríamos decir, desde el punto de vista homilético, fue una predicación no bíblica, ¿o no? Sí, porque no usó ningún pasaje de referencia. Pero todo lo que habló se dirigía hacia el propósito. Y si bien es cierto, no leyó la Biblia, el poner el video de José, todos cachamos que era José, salvo los nuevos. Salvo los nuevos que la visita que a lo mejor no cacharon. Pero ¿a qué voy? Que el arte de predicar, en fondo, es qué es lo que hizo ella. No centró su gran exposición bíblica, no la centró en un gran manejo temático del propósito, esto de Dios te creó con esto, y esto dice Juan tan aquí y allá, ¿se fija? Con toda su experiencia. ¿Cuál fue la introducción que hizo la pastora? Desbloqueen su micrófono para no estar pidiéndole cada rato. ¿Cuál fue la introducción que hizo ella? ¿Cómo partió ella? ¿Se acuerdan, más o menos? El sueño, yo me acuerdo que tenía el sueño de ir a Haití a evangelizar. Entonces ella empezó a contar esa parte de ella. ¿Identifican que eso era la introducción? Entonces uno quedó enganchado. Oh, la pastora tiene 58 años, pero de los 14 años tenía ese sueño. Ah, entonces usted cree que los niños que están ahí de 12, 15 o los bajones, yo también puedo tener un sueño. Y se identifican, ¿eh? ¿Ya? Entonces, esa fue una introducción. Una introducción. No quiero hablar de propósito, quiero hablarles de mí, dijo. ¿Ya? Y empezó a contar su sueño. Es una introducción. Y todos quedamos enganchados. Oh, ¿cómo pudo llegar a Haití después? ¿Me entienden? E hizo la introducción. Y su presentación, su cuerpo del sermón, fue súper poco bíblico, súper poco bíblico. Habló del propósito, conectó su experiencia, puso el video, ¿ya? Y ahí se cortó la luz. No sabemos qué más venía, pero ella claramente, cuando nosotros hicimos el programa y la fogata iba a ser como una cuestión así como para conversar, no, ella dijo, no, la fogata es parte de la predicación. Y me pidió que fuera conectada, que hiciéramos lo necesario para que la predicación terminara en la fogata. Y si usted ve lo que pasó después, el 80% de la predicación de la pastora fue ministración. Y el Señor habló, el Señor tocó corazones. ¿Se fija cuál es el objetivo del mensaje? Que el Señor toque los corazones. Eso es. ¿Se da cuenta?
Entonces, ahí tenemos una aplicación no tan expositiva, no tan específica y tan bíblica, pero que hace lo que el Señor quería. ¿Se da cuenta? Por eso que usted no tiene que necesariamente amoldarse a un estilo o a una forma de tipo de mensaje, de sermón. ¿Ya? Por ejemplo, comparamos con el pastor Israel, un excelente predicador, te mantiene siempre ahí, siempre te mantiene enganchado. Hace una instrucción y después, durante su mensaje, te va manteniendo, te va manteniendo, te va manteniendo y mete cosas, qué sé yo. Por ejemplo, el pastor que hizo las clases, el pastor Nivaldo, que hizo el estudio para los adultos, la verdad que yo le había pedido, como siempre, la escuela para padres, en el concepto de la crianza y todas esas cosas, pero como le dije que el campamento se llamaba Rescatando Vidas, en Lucas 19:10, él se fue hacia ahí, ¿ya? Entonces cuando él me mandó los estudios, yo dije, chuta, el pastor se fue en una volada, dije, que hablando de los oicos y la cuestión, que aquí, que los nombres, dije, el pastor no me entendió la cuestión, dije, pero ya estamos encima, así que habíamos sacado las copias, todo, ya, démosle, no, a morir, como se dice. Pero después cuando el pastor hace el estudio, que es un sermón expositivo, el pastor va hablando temas y, y le va metiendo su realidad, le va metiendo su experiencia y su historia, que enriquecen el mensaje, que lo enriquecen de otra manera, es casi un sermón narrativo vivencial, entre comillas. Y de hecho, las personas nuevas que pude conversar y que le dije qué le pareció, como dijo, no, sé que me identifiqué con la historia del pastor. Entonces, su historia, su vivencia es tan potente que no necesita de una introducción. El mensaje le va entregando ese. Y cuando él cuenta lo que vivió con su padre y su familia, uno se impacta, ¿no? Y queda conectado inmediatamente. A mí me pasó que él estaba contando no sé ni en qué contexto era, pero estaba contando una historia y yo, se fue una de las personas nuevas de la tarde ya, y yo la despedí, qué sé yo, lo salvé, y cuando volví ya había terminado la historia. Entonces me atreví a levantar la mano y digo, oye, pastor, pucha, me quedé sin el final de la historia, cuénteme la historia, el final de la historia. Y después le pregunté, y me la contó, ya. Y después le pregunté a él, y si alguien alguna vez le había dicho eso, no, nunca nadie me había pedido que terminara de contar una historia. ¿Y por qué? Porque el exponer la palabra del Señor es un arte, es un arte. Aparte que la experiencia te da también mucho bagaje, mucho bagaje. ¿Ya? Entonces ahí vemos dos sermones no típicos, dos sermones eh, no tradicionales, pero con mucha bendición. No sé qué opinión tienes tú, Teresa, de la exposición de la pastora Jessica y de la exposición del pastor Nivaldo, solo para comentarlo, qué te dan, digamos, qué reflexión sacas. Ya. Bueno, del pastor Nivaldo no escuché mucho. Ah, de veras, está de la cocina. Claro, sí, escuchaba más o menos un poco de su historia, pero no pude Ya, bueno, escuché algo que estaba comentando, algo de los temas actuales que están hoy en día, pero nada más. No, ya, y de la doctora Jessica, bien, porque igual nos lleva a tomar como esa decisión, ese acto que uno, yo creo que siempre va a recordar ese acto que hacen. El ir caminando, el llevar, el escribir eso en el papelito, claro, y llevarlo y ponerlo ya en el fuego, entonces es un acto que yo creo que va a estar ahí, te por queda. siempre uno va a recordar ese acto. ¿Entiendes? Entonces eso, Sí, pues, eso yo te creo queda. que es importante, que claro, uno dice, uy, lo que escribí, entonces lo lleva a esforzarse o ver su propósito, que muchas veces uno ya dice, vienen estas cosas, entonces, pero uno recuerda ese acto que hizo, entonces lo lleva nuevamente
a seguir para adelante. Muy bien. Eso. Angie, ¿qué te pareció? No sé si alcanzaste a escuchar a Pastor Nivaldo cuando andabas con los niños, pero me parece que sí, algo escuchaste un poco los estilos que me podéis decir o reflexión de ambos. Sí, lo del pastor Nivaldo era como, así como dice la Tere, como más actualidad, enfocado a la familia, como a la instrucción de los padres, en cómo hacerlo, en cómo educar a los niños, en la forma del hogar, en forma de cómo están con la sociedad, porque cómo están ahora los jóvenes, que él mismo decía en el liceo, cómo estaban los ataques de los jóvenes hacia él mismo, inclusive cuando nos contaba. Eso es lo que recuerdo del pastor, de lo que nos hablaba el pastor, lo que alcancé a escuchar. ¿Y la pastora Jessica? Y de la pastora Jessica, sí, yo creo que como la Tere, pues igual nos va a marcar eso, eh, lo de la fogata. Yo creo que todo tiene un propósito, al final no nos damos cuenta o no conversamos, pero conversando con la pastora yo le decía, porque en dos eventos que tuvimos con los jóvenes, con los niños, me refiero a cuando hicimos ¿cómo se llama eso? La obra, se cortó la luz, otra vez cuando tenían una presentación los niños se cortó el audio también, y ahora también se nos había ido la luz, era como, y la pastora me decía, porque como estábamos hablando las dos, me decía que el enemigo que se mete ahí, porque como para intimidar a los niños, para decirles que no son capaces, Claro. que ahí está, porque ahí está como la iglesia, para allá tenía como su horizonte, que ahí es donde el enemigo quiere atacar, que a los niños ponerle inseguridad y cosas así. Y en cuanto a lo de la fogata, no, pues yo, igual después yo al final dije a la pastora gracias, porque yo tal cual, las tres cosas que puse en el papelito fue las tres cosas que ella oró por mí, así que el Señor contestó rapidísimo. Así que fue distinto, fue bonito ver la energía, las ganas, el amor que ponen los pastores, porque a veces uno se siente cansado, o uno dice, pucha, uno rema por un lado y los otros reman para otro, y uno se cansa, o a veces se pone triste, nos ponemos con Lalo cuando vemos que a lo mejor los jóvenes están como para afuera o desanimados. Y la pastora, ver la energía de la pastora, pero fue increíble. 58 años, corría, jugaba, fue admirable y una gran enseñanza, para mí sobre todo, una gran enseñanza, que nunca es tarde para estar ahí, para querer, para hacer, siempre en los propósitos del Señor, sí, pues bajo su palabra, bajo su voluntad. Así que no, fue bonito todo, me gustó. Los hermanos trabajando, todo igual. No Pero fue, desde el lindo. punto de vista de la homilética, ¿no? Porque hay que entender de que, aparte de todo lo bueno, es un sermón distinto, es una estructura Sí, distinta y que se orienta mucho más a la administración. O sea, el fin no es mostrar un cuerpo teológico para mostrar lo mucho que sé. No, el objetivo es que Dios toque los corazones y eso puede hacerlo con 10 minutos, 15, 40, una hora, con un sermón narrativo, con un sermón textual, con un sermón que finalmente termine una aplicación con un evento de administración. O sea, el Señor es el que ora. El objetivo es que las personas sean tocadas. Lalito, tu reflexión de los dos tipos de mensajes, digamos. El, el, por ser es lo que yo el otro día en la clase decía, hay hermanas que predican 1 hora, seco, porque son profesores, son profes y dan estudios. Pero lo encontraba tan distinto porque Pastor Nivaldo, bueno, la experiencia también. Pero Pastor Nivaldo es profesor, pero no sé, que cautivaba, puede ser 1 hora, pero él Claro. lo mantiene uno cautivo ahí, pues lo mantiene ahí metido en lo que él hablaba, sobre todo en la vida, lo que él le pasaba, las historias que contaba, vivencia, o a uno lo dejaba enganchado. Y uno, pues, sobre todo ahí, cansado uno por el trajín, por toda la logística, pero
aún así enganchaba, a uno lo mantenía expectante en sus historias y palabras, texto bíblico y en la antigüedad y la actualidad lo mantenía a uno, y eso me sorprendió bastante, porque yo lo veo así, profesor una hora pegado, concepto y cosas, pero él lo hacía distinto, lo hacía diferente. Es la idea. Y claro, y no, bueno, porque yo he visto una hora, como yo les decía, una hora las hermanas, perfecto, y su profesión son profesores, pero una hora, que me cansaba una hora, pero, pero acá fue distinto. Bueno, igual está la experiencia. La pastora Jessica igual, yo igual he escuchado eso, he visto pastores que son así, van, su introducción, cómo exponen el tema, lo que ellos quieren entregar y su ministración, el Señor respalda ese momento, el Señor lo respalda. Pero igual como ella lo hace, como ella lo hizo, igual se veía mucha experiencia, mucha experiencia. Pero respalda sobre todo el Señor, pues respalda. Que eso es bastante interesante, la historia sobre todo, lo que ellos contaban no era algo que lo vieron, sino que qué importante es la vivencia de lo que yo igual voy a entregar, Amén. de lo que yo voy a dar. No, bueno, pues, los dos buenos, sí. Se aprende igual, se aprende harto de ello. Amén. Bien, pues bueno, esa es la idea. La idea es cuando a usted le toca hacer su sermón evaluado, pueda dejarse usar por el Señor, como usted, como usted quiera. Usted deje que el Señor pueda tratar con su vida. ¿Vale? Así que bueno, ya saben, por el próximo miércoles me reviso el cuaderno con el tema de las predicaciones y todo lo milético. Ya, entonces, ahora vamos a ir a la segunda parte de este ramo que se llama un buen comunicador. Cómo ser un buen comunicador. Y este se asocia con el libro que es el estudio Ganando con la gente. ¿Ya? Yo tengo un material que está preparado y está impreso respecto de este ramo. No es el libro, ya es un resumen de 30 páginas que está en mi casa. Ya, con tanto show no se los pude, de hecho anduve con ellos todo el campamento familiar, anduve con ellos, no se los pude pasar. Porque no tenía corchetera, y la que llevé se me perdió, etc. Pero está en mi casa. Si tienen la oportunidad de ir a buscarlo en una pasada por aquí por allá, o si no me esperan hasta el viernes. El viernes le voy a pedir a mi esposa que lo lleve. Hoy ya estamos miércoles, parte viernes. Lo lleve. Yo, como estoy en Antofagasta, es probable que llegue al final del culto o no llegue, dependiendo de la hora. Llegue más tarde. Pero está en mi casa. Y si no, el viernes se lo va a llevar. Está impreso, ya es así. Lo mismo que el material que se llama laboratorio milético. ¿Se acuerda que tenía el pastor de Israel? Que también se lo fotocopié. Y ese es para que lo tengan, digamos, para que lo manejen. No va a entrar en la prueba, o sea, más bien dicho, no va a entrar en la evaluación. Pero es importante que lo tengan y después con tiempo puedan mirar. ¿Ya? Entonces, ganando con la gente es la segunda parte, que es básicamente el libro. ¿Ok? Y quiero contarles un poco de cómo es ganando con la gente y por qué es relevante que podamos estudiar. ¿Ok? ¿Ven ahí lo que estoy compartiendo? Háganme un, un sí o un no. ¿Ven? Ganando con la gente, dice. ¿Lo ven? Ambos están con mute. Sí, ¿Sí? se ve. Ya. Sí. Entonces, básicamente, este es un libro ya que está hecho por John Maxwell, que es un hombre de bendición, ¿ya? Y que se refiere a cómo manejar las relaciones personales. ¿Ya?
mantener siempre una buena relación con las personas es vital en la iglesia y también en la vida diaria. La gente que no se relaciona bien con las personas tiene problemas en todas partes. Desde el punto de vista de la iglesia, desde el punto de vista pastoral, tenemos que ser capaces de tener una buena relación con la gente. Eh, si ustedes piensan, ¿cuáles son los principales motivos cuando usted habla con alguien que se va de una iglesia? La frase más típica es que no tuvo problema con el pastor, ¿o no? Bueno, aparte de otras cosas graves, digamos, como respecto que, no sé, pues, adulterio, problemas de plata, cosas así, pero en general, lo de la mayoría es que no, que tuvo problema con el pastor, no tuvo problema con la pastora, no, que el líder tanto, que acá, etc. Entonces, como buen estudiante de instituto bíblico pastoral, debemos ser capaces de tener buenas relaciones con las personas. Entonces, y eso también nos lleva a entender ciertos aspectos. Primero, ¿por qué se va la gente de nuestras congregaciones? ¿Pueden decirme Teresa, tú puedes decir más o menos a tu, eh, a tu entender por qué la gente se va de nuestras congregaciones? Bueno, por lo que dice usted, por las relaciones. ¿Ah? ¿Ya? O- Palito, Angie, ¿cómo podemos responder a esa pregunta? ¿Por qué se va la gente de nuestras congregaciones? Más o menos. Están con mute. Eh, yo creo que, bueno, están los dos lados. ¿Se escucha, cierto? Sí. Sí, es que, claro, pues, a veces no se sienten parte se sienten aislados, no se les toma en cuenta la poca comunicación que hay con ellos. Pero a veces yo me he dado cuenta que a veces uno trata de estar con ellos, trata de que sean parte lo invita, conversa con ellos, pero no hay caso, ellos a veces no funcionan, no sé, no quieren, No engancha. solo, Sí. pero sí en la comunicación, sí, muchas veces eso, la poca preocupación, la poco familia que a veces uno no los toma mucho en cuenta, Claro. eso. Bueno, en general, la mayoría de las personas que se quejan de la iglesia son conflictos, relaciones personales con otros, con los Claro, pastores, con los líderes. En general, hay gente que dice, no, esta iglesia no me toman en cuenta, otros me toman en cuenta mucho, hacen muchas cosas, no puedo vivir. La gente en general tiene problemas de relaciones. ¿Ya? Tuve la oportunidad de visitar una iglesia distinta a la nuestra hace poco y los hermanos muy preocupados de que los otros hermanos no pensaran que ellos estaban con algún tipo de problema con el pastor. Entonces, como muy preocupados de eso. Entonces, al final uno dice, es como que está en un ambiente donde todos piensan mal, así. Donde todos piensan que este está enojado con este otro, entonces, no sé, no estoy acostumbrado a eso. Sé que no todos en la iglesia están full con nosotros, con mi esposa, conmigo, pero no siento que sea tan así, digamos. ¿Ya? Que no hay una comidillo de gente, digamos, que está, no, yo no quiero que la Teresa se busque, no quiero yo no quiero que el Lalo lo tomen en cuenta para todo, que no, ese tipo de cosas, seguro debe haber, pero no, si es que hay, no se nota tanto. Ahora, también necesitamos desarrollar los aspectos, y para desarrollar los aspectos asociados al Evangelio, es relacionándose con la gente. Yo sacaba cuenta, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar ahora en Caldera, Nueva Caldera, con los pastores de allá. Y ellos
son totalmente diferentes a nosotros, totalmente diferentes. Ellos, por ejemplo, terminan el culto y los hermanos van para allá a la casa y están con ellos y comen y salen a pasear juntos. O sea, yo le decía a la Ingrid, mira, nosotros no somos así. Yo le decía, ahora, no significa que eso sea bueno o que sea malo, solo digo que es diferente. Pero hay gente que tiene esa capacidad más relacional. Ni yo ni mi esposa tenemos tantas capacidades relacionales. ¿Entiendes? Comparado con otras personas. Yo, cuando era supervisor, iba a visitar a Iquique, a Aaron Hunter, con su esposa Francis, y en el edificio todos los compadres lo conocían. Y donde iban, no, oye, ¿cómo está? Y cuando nos juntábamos, que se ay, ay, y le hablaba, y la sonrisa, y la cuestión, y que acá, y que todo. Impresionante, impresionante. Y hoy día yo no podría ser así, no soy así. Soy más bien retraído, más bien piola, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que busca este estudio, esta parte de ser un buen comunicador, ganando con la gente? Es conocer estos principios que nos entrega este pastor, este, este hombre que también trabaja lo que se llama el liderazgo. ¿Para qué? Para enriquecer nuestras capacidades sociales o para tenerla en caso que seamos retraídos y caso que seamos eh, más... más que decimos, yo no nací con el don de gente, ¿ya? Hay personas que sí lo hacen. Ah, ya. Entonces, no, es el compadre que en el curso, ella o él, que eran no, buenos para hablar y que aquí con personalidad, ellos pueden ser, no, nosotros también podemos hacerlo. Y se aprende. Entonces, por eso que estos son 25 principios relacionales que están asociados con 5 factores: factor disposición, factor conexión, factor confianza, factor inversión, factor sinergia. ¿Ya? Eh, Por ejemplo, estos 5 factores se dividen en 5 principios cada uno. Y esto es lo que se lee en el libro y lo que se escucha en el audiolibro que les voy a pasar. Entre paréntesis, ya comprobé que se puede enviar por WhatsApp, así que hoy día mismo le voy a enviar unos 2 audiolibros iniciales para que ya lo vayan pensando, y mañana da 2, y en 15 días le voy a enviar todos los audios. Aparte que el día viernes se lo puedo pasar en el computador. ¿Ok? Ganando con la gente, el factor disposición. O sea, para trabajar para el Señor, para estar en contacto con la gente, tenemos que tener disposición. ¿Estamos preparados para relacionarnos? Si no tenemos la capacidad y la intención de relacionarnos con alguien, no va a ocurrir nada. Usted dirá, pero es que ¿cómo? Pero es que yo no soy así. Yo no soy una persona muy relacionable, ni muy social, ni anda a joder la risa, ni nada. Pero, por ejemplo, en el campamento familiar, adrede me iba a sentar donde estaban las personas nuevas, las personas visitas, y empezaba a conversar, y cómo es la cuestión, que se yo, aquí y allá, y si había un hermano cerca, lo dejaba conversando, y después me iba. Mi aporte fue iniciar la conversa. Entonces, ¿a mí me gusta eso? No, yo me estaría en mi esquina solo, pero aprendí que si quiero ganar al Señor, quiero ganar las almas para el Señor, tengo que aprender a relacionarme. Entonces tenemos que aplicar estos principios. Entonces, el principio del lente, según cómo seamos, determinará cómo veamos a los demás. Eso es importante, y si usted lo va a estudiar. Si usted se pone un lente donde todo lo que ve rojo, usted cree que la gente es roja. Entonces, el principio del lente nos determina que nosotros creemos que como somos nosotros, los demás también son. Entonces, eso nos sirve para relacionarnos. Si la persona es amargada y tiene su vida, va a ver que todos son así. Entonces, eso es una de las cosas que usted va a ir aprendiendo. El principio del espejo. Uno mismo es la primera persona que debemos conocer. No le podemos pedir ahora, oye, como este compadre hacia allá, si nosotros no lo somos. El principio del dolor, las personas heridas hieren a los demás y son muy vulnerables. Eso se ve en los niños. Los niños, los jóvenes, los que han sufrido mucho heridas, tienden a hacer eso con los demás. El principio del martillo, no usar el martillo para matar la mosca en cabeza del otro. El principio del ascensor, podemos elevar a los demás o llevarlos al suelo en nuestra relación. Como se escucha la frase, es bastante difícil de entender el contexto, pero yo les quiero poner el primer audiolibro, quiero que lo escuchen, ¿ya? Para que se den cuenta de que es potente el tema y les dé ganas de escuchar los restos. ¿Ok? ¿Ya? Que se llama ¿cómo relacionarnos? Relaciones personales. ¿Ya? Ahí va.
¿Cómo ganar? ¿Me confirma si se escucha? ¿Se escucha? Sí, pastor. Ya, ahí va. Cómo ganarse a la gente descubre los principios que funcionan siempre con las personas. Escrito por John Maxwell con derechos reservados. Este audiolibro es una versión condensada y fue publicada por Caribe Betania Editores, una subsidiaria de Thomas Nelson Publishers, Nashville, Tennessee. ¿Qué se requiere para ganar en las relaciones personales? ¿Es necesario nacer con una personalidad arrolladora o un gran sentido de intuición para tener éxito en las relaciones? Cuando se trata de destrezas relacionales, hay quien las tiene y hay quien no. Entonces, sencillamente tenemos que aceptar las destrezas que Dios nos dio, sean cuales sean. ¿Puede alguien que sea bueno para construir relaciones volverse todavía mejor? La mayoría de nosotros puede darse cuenta de inmediato que está en presencia de una persona con don de gente. Los individuos que tienen una capacidad excelente para relacionarse con otros se conectan fácilmente con nosotros. Nos hacen sentir bien y nos elevan a un nivel más alto. Nuestra interacción con ellos crea una experiencia positiva que nos motiva a querer pasar tiempo con ellos. Algunas personas son tan hábiles para trabajar con la gente que deberían estar en una especie de salón de la fama de las relaciones personales. Me refiero a individuos como Dale Carnegie, John Wooden, Ronald Reagan, Norman Vincent Peale. Asimismo, personas cuyas habilidades relacionadas les harían candidatos al Salón de la Infamia Social. Leona Helmsley, Henry Ford padre, Fran Lorenzo y Dennis Rodman. Sin embargo, no es necesario leer el periódico ni estudiar historia para encontrar esos ejemplos extremos. Uno tiene que lidiar con gente así todos los días, en la calle, en la iglesia, quizás en el hogar, y sin lugar a dudas, en el trabajo. Escuche las siguientes afirmaciones hechas por diferentes personas en solicitudes de trabajo que revelan sus deficiencias en el trato personal. Al director le conviene que yo no tenga que trabajar con gente. La compañía me convirtió en chivo expiatorio, al igual que mis empleadores anteriores. Nota, no interpreten mis 14 empleos anteriores como una señal de inconstancia. Nunca he renunciado a un puesto. ¿Referencias? Ninguna. He dejado un reguero de despojos a mi paso. Tal vez piense que alguno de esos candidatos ahora se desempeña en su lugar de trabajo. ¿Qué precio le daría a las buenas destrezas para tratar con las personas? Pregunte a los ejecutivos exitosos de las compañías más grandes cuál es la característica personal más necesaria para alcanzar el éxito en los puestos de liderazgo, y le dirán que es la habilidad de trabajar bien con la gente. Entreviste a empresarios para descubrir qué separa los éxitos de los fracasos, y le dirán que es la habilidad para relacionarse con nosotros. Hable con los mejores vendedores y le dirán que el conocimiento de la gente es mucho más importante que el conocimiento del producto. Siéntese a hablar con profesores y artífices, forjadores y dueños de negocios, pastores y padres, y le dirán que las destrezas relacionales hacen la diferencia entre aquellos que se superan y los que no. El don de gente es inestimable porque no importa qué quiera hacer usted, si puede ganarse a la gente, puede ganar en todo. Todos los éxitos de la vida son el resultado de iniciar relaciones con la gente correcta y luego fortalecer esas relaciones con buenas destrezas relacionales. De igual modo, los fracasos en la vida casi siempre pueden atribuirse a fallas en las relaciones personales. A veces, la conexión es obvia. Enredarse con un cónyuge abusivo, un socio corrupto o un familiar vicioso tarde o temprano ocasionará grandes daños. Otras veces el problema es menos dramático, como mantenerse a distancia de un compañero de trabajo con el que uno tiene que interactuar a diario, no poder establecer una relación positiva con un cliente importante o perder oportunidades únicas para alentar a un niño inseguro.
Lo cierto es que todos pueden vincular sus éxitos y fracasos a las relaciones que han desarrollado en su vida. ¿Ha tenido que lidiar alguna vez con una persona difícil? Tal vez pensó, no puedo negar que tiene talento, pero me resulta muy difícil trabajar con ella. O es un joven brillante, pero parece que no se lleva bien con nadie. Son personas que nunca alcanzan a desarrollar su máximo potencial porque solo son capaces de lograr una fracción de lo que podrían hacer si supieran cómo ganarse a la gente. No entienden que las buenas relaciones son más que la cubierta del pastel en la vida. Son el pastel mismo, la sustancia que necesitamos para llevar una vida exitosa y satisfactoria. Ahora bien, ¿qué deben hacer las personas que no poseen grandes destrezas relacionales? Debo admitirlo, para mí es muy natural establecer y desarrollar relaciones, pues siempre he sido muy sociable. Sin embargo, también me he esforzado en mejorar mis habilidades innatas. En medio siglo he aprendido mucho sobre los demás y sobre mí mismo, y he condensado esas ideas en 25 principios de interacción que cualquier persona puede aprender. Hasta el individuo más introvertido puede aprenderlos y volverse una persona más sociable, en tanto que alguien a quien le guste socializar podrá convertirse en experto en edificación y mantenimiento de relaciones. Digo esto porque son principios de interacción que funcionan en todos los casos. Se aplican sin importar que uno sea joven o anciano, sanguíneo o melancólico, hombre o mujer, empleado o jubilado. Los he practicado durante décadas y los he visto funcionar en docenas de países a los que he viajado en 6 continentes. Como resultado de aplicar estos principios, he optimizado mis probabilidades de éxito con los demás y he desarrollado relaciones positivas y saludables que me han traído éxito profesional y satisfacción personal. Esto no significa que usted tendrá una relación exitosa con todas las personas que se crucen en su camino, ya que no puede controlar la reacción de otra persona hacia usted. Todo lo que puede hacer es convertirse en la clase de persona que otros quieran conocer y con la cual puedan construir una relación significativa. En la vida, las habilidades que usted emplee y las personas con quienes elija relacionarse determinarán su éxito o su fracaso. He dividido los principios de interacción en este libro conforme a 5 factores críticos que debemos tener en cuenta si queremos ganarnos a la gente. Primero, disposición. ¿Estamos preparados para las relaciones? Segundo, conexión. ¿Estamos dispuestos a enfocarnos en los demás? Tercero, confianza. ¿Podemos desarrollar la confianza mutua? Cuarto, inversión. ¿Estamos dispuestos a invertir en otros? Quinto, sinergia. ¿Podemos crear relaciones en las que todos salgamos ganando? Aprenda y practique los principios de interacción y podrá dar respuesta afirmativa a todas estas preguntas. De este modo alcanzará el éxito en las relaciones personales porque será capaz de desarrollar relaciones sanas, eficaces y satisfactorias. Y usted tiene la oportunidad de convertirse en la clase de persona que también hace exitosos a los demás. ¿Qué podría ser mejor que eso? Amén. Amén. Bueno, ahí está el ejemplo del audiolibro, es el primer audio de como 30 y tanto. Ya tiene 8 minutos. Les voy mandando a 2 esta semana y después usted lo puede bajar en el MP3. Por ejemplo, de lo que escucharon, hay varias cosas que notar. De hecho, el audiolibro es mucho menor en tiempo que leer el libro completo. El libro completo tiene mucho más cosas, pero el audiolibro es un buen resumen. Por ejemplo, quiero que desbloqueen su micrófono para que podamos ir comentando. ¿A qué le llaman que es el don de gente? ¿Qué se entiende por don de gente? ¿Captan de que hay gente que tiene esa capacidad? ¿Lo han visto así? El Lalo. ¿Ah? ¿Lalito tiene don de gente? El Lalo. Hay que conversar
No, o sea, sí, al final es verdad, es la responsabilidad de uno, pero claro, yo llega con el conserje, con don Oscar, don Tito, siempre, ¿cómo estás? Oh, bien, bien, ¿y tú cómo estás, negrito? Me dice, bien, le digo yo. Y ellos de repente me bromean, entonces, y ahí empezamos, ahí conversamos, ¿cómo estamos? Bien, sí, me pasa esto, no me han pagado, me han dicho esto, en la casa tengo problemas, y ahí es increíble la gente así, quizás con algo tan simple que me ven, entran y salgo del edificio, de repente ellos me bromean y ahí uno engancha y ahí empieza a conocerlo. Y Por ejemplo, la misma ¿tú fila de los lo bancos. sentís como algo natural, Lalo? Sí, sí, Eh, pero increíble, pero a veces cuesta más cuando me dicen, me cuesta más, a ver, por ser me dicen, oye, yo quiero que mi hijo quiere aprender a tocar guitarra, teclado. Ah, ya, pero resulta que el niño no va a la iglesia, el niño no, y, y ahí como que cuesta un poco más, pero al principio, porque ya después empiezan como a ceder, a darse un poquito, y, y yo igual juego Play, ah, no, yo igual tengo, ah, y ahí enganchamos, ah, ya, ya. Pero al principio como que increíble, pero ellos como que están más a la defensiva, eh, cuesta un poquito más por en ejemplo, adquirir uno su base. no tiene, no tiene esa habilidad natural. Puedes enganchar con las personas más allá de lo trivial. A un hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Alguien en el trabajo, o en tu vecino, ¿cómo le va? Buenos días. Claro, Eso es lo no típico, pero cuando tú a alguien le preguntas, ¿cómo está tu familia? Cuéntame, ¿qué hicieron tal cosa? Vi que ahí cambia, ahí como que, oye, eh, es distinto y uno va claro. forzando una relación, pero en todo caso, el compadre No, hablaba, ellos solitos lo hablan, nada, de repente, ¿y por qué? De repente uno bromea, pues le dice, oye, ¿por qué estás tan triste? Tirando la talla. Y ella me dice, no, si tengo problema con mi señora, o tengo problema en la casa. No, le creo, ¿qué le pasó, oiga? ah, Y ahí empiezo, no, es que tengo un por familiar eso, enfermo. la Ah, idea, y ahí empezó. la idea es que no todos dependamos de esas capacidades naturales, sino que podamos crear, ¿cierto? Y empujar aquellas cosas que se vamos a ir aprendiendo. El factor conexión, disposición, eso todo vamos a ir aprendiendo con audio de ese tipo y lo que están en el... Dijo que él puso un compadre un ejemplo, decía alguien que su currículum ponía, no interprete mis 14 trabajos como inestabilidad. Si una persona está en un trabajo y después lo sacan, después está en otro y lo sacan, y después lo sacan, ¿será muy penca? ¿Será muy mal trabajador? A lo mejor no es así. Hay gente que provoca problemas en las relaciones personales de los equipos de trabajo. Y en las iglesias también pasa eso. Hay gente que no hay caso donde lo ponen, genera problemas. Es por problemas relacionales. Ya, cuando él pregunta, dice, pregúntale a los grandes exitosos y los que han llegado a niveles más altos en todo orden de cosas, yo a veces reflexiono y le digo a mi gente, los que trabajan conmigo en mi trabajo, yo le digo, oye, nuestro trabajo es más del 50% trabajar con la gente, relacionarse con las personas, más que aspectos técnicos, ingeniería, etcétera. Es mucho, mucho trato con la gente. Para la persona que, que hace cualquier labor, tiene que estar relacionado, y más encima nosotros que estamos estudiando, que estamos llamados al ministerio, a servir a las personas, a servir al Señor. No podemos ser alguien que no sepa relacionarse con las personas. Es vital, vital para un servidor, un ministro, el poder relacionarse correctamente con las personas. No, si tiene una actitud, no, aquí se hace lo que yo digo y no acá y aquí va. No, hay forma de hacer y decir las cosas. Él hablaba también de una persona difícil, lo anoté ahí. ¿Qué es una persona difícil? Nosotros todos conocemos una persona difícil, el vecino, la vecina, el compadre en la pega, alguien, y hermanos también en la iglesia, también hay hermanos difíciles, hay de hermanos difíciles. ¿Ya? Entonces, la idea, ¿cierto?, es que podamos entender este audiolibro y podamos entender este concepto de todos estos factores que nos van a ayudar. Así que eso quería darles como una introducción. Ya, como les digo, tengo este material, el material listo, impreso, para que lo puedan pasar a buscar a la casa si están fríos y si no, verlo
desde el día viernes, que se lo puedo pasar en papel. Y, por supuesto, tiene que ser el escuchar el audiolibro o leerse el libro completo. Pero, por ejemplo, en el libro completo aparecen desafíos, ya que si lo hacemos ahí sí que la cosa se va a poner más largo el tiempo, pero por ejemplo, en el principio del espejo hay unos trabajos a realizar, donde tú te confrontas, por ejemplo, si preguntara a familiares, amigos y colegas, ¿cuáles de sus costumbres y hábitos le hacen más daño que bien? ¿Qué dirían ellos? Si tienen valor suficiente, pregúnteles de verdad. ¿Cómo afectan esos factores sus relaciones? O sea, ¿qué cosas los demás, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros colegas, nuestro trabajo, nuestros hermanos de la iglesia, qué cosas, costumbres o hábitos le generan más daño que bien? Por ejemplo, alguien podría decirme sinceramente a mí, por ejemplo, ¿sabe qué, pastor? No, una de las cosas que no me gusta de usted es que siempre llega tarde. Pues, mira, bueno, eso, y yo tendría que tener la capacidad de aceptar y decir, chuta, en realidad, chanfle, si eso está produciendo a la persona una complicación, yo debería tratar de evitarlo. O que tu familia, mi familia, dijera, ¿sabes qué, mamá? No, tú, no sé, pues, gritáis mucho, y eso me hace daño, eso me jode la psiqui. No sé, por ejemplo, hay varios aspectos de este libro que uno se confronta. Son como, por ejemplo, ¿en qué área necesita usted experimentar más crecimiento? El principio del espejo, todavía no, uno tiene que verse a sí mismo primero. ¿Ha asumido la responsabilidad por ello? ¿Cuál es su plan para mejorar en esta área? ¿Le ha dedicado recursos? ¿Lo ha incluido con su calendario? Si no es así, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Cómo puede mejorar en esa área? No, es que yo no sé, soy muy callado. Ya, ¿y qué voy a hacer para hacer eso? ¿Seguir callado? No, po. ¿Qué voy a poner en el plan? Ya, primer plan, voy a hablar con los vecinos. Ya, no, que no quiero hablar con los vecinos, que son aquí, son allá. No, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a hacer una comidita, voy a abrir mi casa, voy a ir a preguntarle al vecino cómo está, decirle que cuente conmigo si le falta algo, no sé, cosas así. Por ejemplo, nosotros queremos aprender a relacionarnos mejor con los demás. Nosotros en la iglesia tenemos vecinos y deberíamos ser buenos vecinos con ellos. Hemos tratado de hacerlo en la medida de lo posible. De hecho, hasta hace poco, cuando tuvieron a todos los vecinos al lado, nosotros mismos fuimos, yo como pastor, y contraté a un maestro para arreglarle la cuestión del techo, aunque no debería haber sido eso. Pero es parte de mantener una buena relación con las demás personas. No sé, pues, por ejemplo, al frente de la iglesia se ponen autos casi toda la semana. Entonces, si yo fuera o nosotros fuéramos, no es posible poner auto acá en la iglesia, nada que ver, qué sé yo. Pero nosotros cuando vamos al culto ponemos nuestros autos cerca y a veces en los lugares de las personas que vienen ahí. Entonces también hay que tener ese concepto. Por ejemplo, el vecino del frente que normalmente nos pincha los neumáticos o a las personas que ponen en su lugar, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, todas las cosas, todo lo que nos rodea, tiene relación con las personas, cómo relacionarnos con las personas. ¿Ya? Así que eso es lo que quería indicarles como instrucción para que les quedara gustito. Y vamos a estar juntando el próximo miércoles para ver estos principios. Seguramente vamos a tener 2 sesiones, así que tienen que tratar de ir avanzando bien rápido. ¿Vale? Eh, Así que eso por ahora, una clase más corta y vamos a estar. ¿Tienen alguna duda de cómo lo vamos a trabajar? Bueno, yo les voy a enviar, insisto, el audio por WhatsApp. O el día viernes les paso todos los audios, ustedes los pueden, si quieren, escuchar toda la vez, lo escuchan durante el trabajo, en la casa, en la noche, en el celular, como ustedes quieran, pero la idea es escucharlo. Tienen que escucharlo. ¿Ya? Si usted puede leer el libro, mejor todavía para usted, pero mínimo escuchar el audiolibro. ¿Vale? Amén. Le voy a pedir a Teresa, por favor, que ore para terminar. Y ahí después ya nos retiramos. Amén. 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 Señor mi Dios, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, porque podemos estar, Señor, aprendiendo, Señor, y compartiendo este tiempo, Señor mi Dios. Te doy gracias, Señor, por la disposición del pastor, Señor, que tiene, Señor, para
poder enseñarnos, transmitir sus experiencias, Señor, que es de gran ayuda, Señor, para nosotros, Señor. Y yo sé que cada uno de los que está haciendo este curso, Señor, mi Dios, es porque de alguna manera siente el llamado, el compromiso de servirte, Señor, y queremos hacerlo, Señor, perfeccionándonos, Señor, y te pedimos tu ayuda también, Señor, para que podamos, Señor, entender, Señor, y comprender, Señor, mi Dios, y disponer también nuestro corazón, Señor, mi Dios, a poder, Señor, hacer, Señor, y dejar que tu Santo Espíritu, Señor, nos capacite, Señor, mi Dios. Ayuda, Señor, a cada uno, Señor, de nosotros, a Eduardo, a Angie, al Pastor Víctor, a Romina, Señor, a mi vida, Señor, mi Dios. Y añade, Señor, lo que haga falta, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, mi Dios. Bendícenos, Señor, con tu presencia, con tu ayuda, Señor. Gracias, Padre amado, por lo que tú haces, Señor, lo que tú estás haciendo, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta hora, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, pastor. Amén.